Presentando a la cónsulor Celia Pronsalino, especialista en discapacidad, promotora de los derechos de las personas con discapacidad, creadora y directora del programa Creando Realidad Inclusiva, Centro de Formación Profesional y de Atención en Familias en la Discapacidad, responsable de la primera jornada de concientización en discapacidad en la legislatura porteña del Salón Dorado, realizado el 27 de julio del 2022 y responsable de la primera campaña inclusiva bajo la consigna Yo te incluyo, vos me incluís. Recibimos aquí a Celia Pronsalino con un nuevo allí especial de discapacidad. ¿Qué tal, Hola, Celia? buen ¿Cómo estás? día, Buen día. Osvaldo. Siempre me da una alegría estar acá y verlo. Estaba escuchando al colega que estuvo recién y Sí, bueno, que hablaba de la parte de boxeo. A mí me encanta el boxeo y Bauti va a boxeo, que justamente eh, pensaba en proponerles, ¿no? Que le hagan una entrevista a Leo, que hace boxeo inclusivo. ajá. Así que Bueno, eh, pronto ya entonces lo vamos a tener en vamos algún... a hacerle una entrevistita. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Muy ¿Bien? bien, muy bien. La verdad que muy bien. Por acá, bueno, espero que sea lo mismo allá, por aquellos lados. Sí, por acá muy bien. Y bueno, yo quería hablar, ¿te acordás que la semana pasada estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, Sí, el impacto? Y hoy justamente quería hablar, y si los televidentes y los oyentes quieren hacer preguntas, del proceso de duelo al recibir una noticia diagnóstica. Ya sea la persona con discapacidad que va a recibir el diagnóstico, porque puede ser que es una persona adulta que a través de una enfermedad o un accidente, ¿sí?, de la vida, haya perdido una función corporal, ujú, intelectual, sensorial, o que haya nacido dentro del grupo familiar un niño, un bebé con algún diagnóstico, ¿no? Y contar un poco, bueno, hablar de la importancia de hacer este proceso de duelo y que no quede congelado en una sola etapa, ¿sí? Cuando hablamos de proceso de duelo o hablamos de proceso, lo que estamos diciendo es que hay que ir evolucionando y caminando hacia a un estado de bienestar mayor, de sanación, hasta a esto que me pasa, ¿no? Los procesos de duelo tienen que ver con la pérdida de algo, que a veces, muchas veces puede ser para mejor, por ejemplo, una mudanza. claro. Siempre que uno deja algo, siempre hay un duelo, porque hay un cariño, por eso que se deja, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de personas con un diagnóstico, hay un cambio sustancial en esto muchas veces, porque es irreversible el diagnóstico. Es diferente cuando hay un diagnóstico, cuando hay una enfermedad, por ejemplo, terminal, una enfermedad que realmente genera una pérdida absoluta, a un diagnóstico donde hay un cambio de identidad, si querés, o de condición Ujú. de la persona. Sí, que esa condición forma parte justamente de su identidad a partir de ese momento, ¿no? Si yo el día de mañana, Dios no lo permita, tengo un accidente y no sé, me cortan una mano, Sí, eh, bueno, voy a tener que duelar a través de la aceptación, de permitirme y habilitarme todos estos sentimientos encontrados de bronca, que es la primera etapa del duelo, esa bronca que voy a tener y que voy a decir, ¿por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Qué le hice yo a la vida? Empiezan todas las culpas, la vergüenza, ¿no? Esa etapa que es crucial para la familia, para la persona que está viviendo esa situación, requiere un acompañamiento, te diría, de profesionales, incluso de la familia, silencioso, ¿no? Con una distancia óptima donde la persona pueda encontrarse con su dolor. Porque justamente cuando hablamos de duelo, el dolor hay que duelarlo, no hay que evitarlo, porque cuando uno lo evita, en algún punto lo que está haciendo es retrasando ese proceso. ujú, Y nos estamos quedando en una etapa que puede generarse peligrosa, claro, porque sí, sí. puede generar situaciones dolorosas en la persona. También Me ibas a preguntar tenemos, algo. tenemos que saber cuándo seguir.
¿no es cierto?, con lo que nos está pasando o seguir con esa enfermedad, como vos decías. Claro, por eso yo siempre digo que hay que separar lo importante de lo urgente, ¿no? Cuando Claro, viene un diagnóstico y hay algo que hacer, hablemos de porque hay riesgo de vida, uno no puede tener mucho tiempo a tomar una decisión. Pero cuando es el caso, en discapacidad, que nace un niño, un bebé que tiene síndrome de Down, ¿sí? ujú, O que nació con una asfixia que lo dejó en un estado, digamos, de vulnerabilidad y una parálisis cerebral. sí, Lo que hay que separar es lo importante de lo urgente, ¿no? Por supuesto, si hay que hacer una cirugía, que muchas veces ciertos diagnósticos requieren, porque tienen asociadas a su síndrome, por eso se llaman síndrome. ¿Qué es un síndrome? ¿No? Es un conjunto de características físicas, fenotípicas, ujú, orgánicas, genéticas, ¿no? Que alguien descubrió y le puso ese nombre, como el ejemplo del síndrome de Down, ¿no? Que tenía esto de la trisomía 21. Entonces, eso se asocia a posibles patologías que no quiere decir que se den. Entonces suele pasar mucho en las familias, por lo general en el síndrome de Down y en diagnósticos genéticos, que las familias empiezan a googlear mucho, ¿no? Y claro, claro, empiezan como a adelantar etapas que cuando sea mayor le va a pasar tal cosa, Digo, y eso no ayuda a duelar la situación. La sobreinformación que uno no está preparado para recibir en ese momento, es mejor dejarla para otro y no adelantar el tiempo. Si el niño es un bebé, tenemos que focalizarnos en que es un bebé, claro. ¿no? Entonces, ¿para qué saber cuánto va a vivir? Por ejemplo. Digo, no nos aporta nada a nuestra situación, ¿no? Y bueno, pasado esta etapa, vamos a ir hablando en cada encuentro un poquito más, esta etapa que es la crucial, porque la forma en que la persona recibe la noticia deja marcada, ¿no? Y hace que esa familia vea a su hijo, o a su marido, o a su pareja, o a su familiar desde ese lugar, ¿no? Entonces es importante acompañar a los profesionales en ese proceso de duelo, sin sobreinformación, sino dejando que esa persona pueda encontrarse con ese dolor para pasar a la etapa siguiente, ¿no? Es la etapa primera es la etapa del balde frío, que Claro. te deja que no, esto no podés creer que sea tuyo, ¿no? Y empezás con unos estados de bronca, impotencia, ¿no? Y ahí es donde Vos juega mucho la cabeza. exactamente, Mm, que eso se traduce en todas las emociones y las sensaciones corporales, ¿no? por Y supuesto, las por supuesto. conductas, Exactamente. Sí, porque uno exactamente. hasta cambia el humor y demás. Todo. Y vos fíjate que cada uno dentro de la familia ya viene con un rol constituido, ¿no? Una familia, la mamá, el papá, la pareja, la familia que se forma, ya viene cada uno con un rol asignado, ¿sí? Que a su vez ese rol que fue asignado también es voluntariamente recibido ese rol que uno quiere acordar, ejecutar, digamos, ¿no? Se van como acordando roles tácitamente o hablándolos. Y bueno, cuando aparece la noticia, justamente, vamos a poner el ejemplo desde el momento del nacimiento para no confundir a la audiencia, Ujú, el papá tiene un rol, obviamente, ¿no? De estar en la sala de espera, de esperar a ver qué pasa, ¿no? Y cuando se enfrenta con ese diagnóstico, que seguramente es el primero que se lo dicen, ¿no? Ahí hay un congelamiento porque ahora yo cómo enfrento a mi mujer, porque como estas cosas no se hablan durante el embarazo, claro. eh, cuando aparece la posibilidad de un diagnóstico o un diagnóstico, bueno, cada uno va tomando un rol distinto. Y te diría como protector, ¿no? Como ese papá que quiere proteger a esa mamá, de Ujú, ese niño que nació distinto a lo esperado. Los abuelos dicen, bueno, todo el mundo se congela frente a esa mamá parturienta reciente y no saben en qué lugar ponerse, ¿no? Y entonces quizás en el afán de ayudar empiezan a dar mucha información. Ay, vos sabés que averigüé tal cosa, averigüé esto para las terapias, averigüé, ¿no? Y eso es
muy invasivo. Entonces claro. lo ideal es que cada uno se enfrente con su Haga su propia propia... angustia, Eso, exactamente. eh, exacto, se enfrente con su propia angustia, se dé el tiempo y el espacio, y cuando obviamente si están acompañados por un profesional que acompaña familias, va a ayudar a que esa dinámica vaya fluyendo, porque en algún momento tienen que hablar de lo que sintieron, justamente porque trae sentimientos muy negativos, como la vergüenza, el dolor, eh, de todo esto, ¿no? Y las personas se empiezan a sentir con mucha culpa por sentir esto, ante Ujú. este diagnóstico de su propio hijo. Dije, ¿cómo yo puedo sentir esto frente a mi hijo, no? Digo, como, entonces esa culpa, esa vergüenza, cuando uno la conversa en familia y ayuda a las familias que hablen de estos temas, dice, bueno, che, yo no era tan mala, mirá, a vos te pasó lo mismo, ¿no? Y uno empieza a humanizar estos sentimientos dolorosos que generan Claro. tanta culpa. Sí, por Por eso es supuesto. importante el acompañamiento hacia las familias, que las familias busquen un lugar, un espacio, y sobre todo que los médicos, que salió la ley, que ya lo estuvimos hablando, de diagnóstico humanizado, tengan en su equipo, Repetime sobre la todo ley porque hay algunos televidentes que por ahí... la ley de diagnóstico humanizado, que lo que es una ley que se hizo para las familias con síndrome de Down, que en realidad debería ser aplicable a todas las personas Sí, que sí. recibimos un diagnóstico, que lo que intenta es promover que los médicos estén preparados para dar la noticia, no poniéndole ninguna connotación negativa al dar el diagnóstico, que tiene que ver con su propia historia, de lo que esa persona siente en relación a ese diagnóstico, y además que le den información, contención a las familias, ¿sí? Claro. Sobre derechos, sobre todo lo que tiene. Lo que pasa es que también es muy reciente hablarle a una persona que recibe a su bebé con síndrome Ujú. de Down, ponerle en la mesa la palabra discapacidad. Es mucho, porque es Sí, una por supuesto. palabra que tiene una historicidad, ¿no? Que hay que ver cómo cada uno la fue introyectando, ¿no? Y qué grado de negatividad y positivismo le puso. Entonces no podés poner una palabra tan fuerte sin que haya un proceso, ¿no? De duelo, de asimilación de la situación. Claro. Sí, sí, por ¿Se supuesto. entiende? Sí, sí, exactamente. Así que bueno, la verdad que muy completo, Celia, todo. Y la verdad que cada vez que estás acá nos traes todos estos temas que no son interesantes, son importantes para toda la sociedad. Son importantes, exactamente, porque eso lo que vamos es hacia la mejora de la calidad de vida. Porque Exactamente. nosotros no podemos evitar las cosas que nos pasan muchas veces, los factores externos, una enfermedad, no podemos evitar quizás una discapacidad, un accidente, un robo, ¿sí? Pero sí podemos pensar de qué manera queremos pasar ese momento que estamos viviendo. Claro, sí, sí. ¿Mm? Así Así que que bueno, sí, que agradezco mucho siempre el espacio, que saben que tienen ahí los QR para comunicarse conmigo, que la primera entrevista es sin cargo, que tienen mi acompañamiento si están frente a un diagnóstico reciente o no. Bueno, en cualquier etapa de su vida que estén pasando, yo hago asesoramientos, hago orientaciones, digamos, a nivel mentorías, para las familias por situaciones, digamos, concretas que quieran abordar o procesos personales para el desarrollo y el enfrentamiento de todo esto, ¿no? bueno, Celia, muchísimas gracias. La verdad que muy completo el informe como siempre, cada vez que estás acá. Y para nosotros una alegría tenerte. Gracias, les mando un cariño a todos, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Que Besitos, tenga buena semana. Adiós. gracias, chao, Ahí chao. pasaba la cónsulor Celia Pronsalino, especialista en discapacidad y promotora de los derechos de personas con discapacidad, creadora y directora del programa Creando Realidad Inclusiva. Vos no te muevas de la pantalla de Canal 19 porque enseguida volvemos con más Magazine de la Mañana.